El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Es el valor para continuar lo que cuenta. Todos estamos rotos de alguna manera, fragmentados en nuestro interior y preocupados por el exterior. Pero eso nos hace llevar una vida vacía, una vida que carece de sentido, una vida sin propósito, que muchas veces ni siquiera es vida. Es tiempo de empezar a unir nuestros corazones. Es tiempo de empezar a unir cada fragmento que se rompió. Las heridas del pasado, los traumas que sufrimos, las injusticias que pasamos, todo eso forma parte de lo que el Señor ahora nos ha enviado a sanar de corazón. Bienvenidos a un episodio más aquí en Fragmentados. El Señor les bendiga grandemente y me encuentro muy bien acompañada acá con Jocelyn. Nuevamente nos está acompañando. ¿Qué tal estás, Jocelyn? Pues de maravilla aquí, bien alegre, el gozo del Señor me llena. ¿Y qué tal están por allá? ¿Cómo se encuentran ustedes allá en donde están en este momento? Queremos invitarles a que nos puedan escribir a nuestras redes sociales desde donde se están comunicando o nos están escuchando más bien. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Guatemala, y queremos invitarles a que puedan estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp más 57 318 25 33 350, donde ustedes pueden mandar pues sus fotos, pueden mandar también sus audios, pueden mandar ahí sus mensajitos, donde se van a comunicar a través de Conexión Radio 20. Para nosotros va a ser un gusto y una gran alegría poder estar ahí más cerca de ustedes cada vez más. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que yo diría que es muy importantísimo, sumamente importante, de mucha urgencia, porque yo diría que es una de las cosas tan comunes que hay en nosotros en muchas ocasiones, pero no nos damos cuenta qué tan letales pueden llegar a ser, ¿verdad? Y es precisamente hablar acerca de el perdón. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que yo creo y considero realmente es de vital importancia, acerca del perdón, ¿verdad, Jocelyn? Sí, y más que todo estamos en Fragmentados Podcast, y como el versículo Isaías 61 nos habla que Dios quiere sanar nuestros corazones, y una parte fundamental es el perdón. Sanar nuestro corazón, que Dios sane nuestras heridas, que Dios sane nuestras fracturas, cada pedacito de nuestro corazón, cada momento que nos lastimó, que nos lastimaron. Pero vamos a hablar del perdón, porque es de ahí donde empieza Dios a sanar nuestro corazón. Totalmente, y vamos a estar hablando acerca de qué cosas podemos hacer para poder sanar, como también para darnos cuenta que ya estamos sanando, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hablando un poquito acerca de esto, desde, por ejemplo, nuestras experiencias, ¿verdad? Y rapidito voy a compartir una mía. De veras que ya habíamos hablado que esto se iba a parecer más mis anécdotas. No, pero esperamos que a través de estas pequeñas historias, más bien que ustedes puedan también llegar a esa sanidad del corazón, que como decía Jocelyn es importante y es el fundamento, es el objetivo de este podcast, sanar los fragmentos de nuestro corazón, y va a ser en base a nuestras experiencias que nosotros podemos decirles algo. Y en mi caso recuerdo que hubo, de hecho fue justo el año pasado, el Señor me estaba llevando como a una nueva temporada, a una nueva, podría decir a un nuevo sumergirme en su presencia. Y de las primeras cosas que yo comencé a hacer fue un llamado que de hecho Él me dio a mí, de decir, bueno, te vas a apartar para estar a solas conmigo. Y dentro de lo cual yo esperaba, no sé, tal vez recibir otra clase de instrucciones, y de las primeras cosas con las que me fui a topar fue que el Señor viene y me dice, vas a perdonar. Y yo como, momento, Señor, pero yo creí que estábamos haciendo esto por otras razones, ¿verdad? Y Él, vamos a perdonar. Y yo, Señor, pero ¿a quién tengo que perdonar? Yo no tengo rencor contra nadie, yo no estoy peleando con nadie, y que yo sepa no tengo enemigos, ¿verdad? Y el Señor me volvió a repetir eso, vamos a perdonar.
¿Y por qué les quiero contar esta historia? Creo que en relación al perdón podrían haber muchas historias que podríamos mencionar, pero de mi parte quería mencionar esto porque el Señor me llevó a darme cuenta en mi corazón que habían personas que yo aún realmente no había perdonado, que simplemente fue como decir, bueno, pasemos de página, pero que había cierta ruptura todavía dentro de mí, de la cual yo no era consciente, porque lo único que hice fue decir, bueno, vamos a seguir, no voy a condenar a nadie, no me voy a pelear con nadie, no voy a hacer alboroto, simplemente continuemos y listo. Pero el Señor me decía, necesito ahora yo trabajar las cosas en tu corazón. Y eso es una parte muy importante cuando se trata acerca del perdón. No es simplemente decir, borrón y listo, ya, ahí quedó todo y sepultado y listo. Porque nosotros podemos soltar las cosas por un momento, pero al pasar el tiempo la pregunta es, ¿será que nuestro corazón se está aferrando a ellas? Y dentro de las cuales yo voy a hablar específicamente acerca de que a mí me tocó que perdonar a mi propia mamá. Y fue para mí una sorpresa decir, Señor, en serio yo tengo que perdonar a mi mamá, ¿por qué? Y el Señor lo que me llevaba a ver era que dentro de mí había como un pequeño resentimiento que se estaba haciendo cada vez más grande, por el hecho de yo en muchas ocasiones tal vez sentirme como, no sé, tal vez mi perspectiva de las cosas, ver como que había cierto favoritismo entre mis hermanos, más que conmigo, al menos de parte de mi mamá. Y el Señor me decía, necesito que perdones, porque si no, esto siempre va a traer problemas, esto siempre va a venir a recalcar y hacer estas cosas, tú vas a actuar de esta manera y necesitamos trabajarlo. Cosa que el Señor me llevó a entender que el perdón no es un momento y ¡pum! Listo, y se soltó, sino que es una decisión que tenemos que tomar constantemente, en la que Él nos va a guiar precisamente a soltar a las personas, ¿verdad? Entonces, de mi parte podría comenzar diciendo que es necesario que le preguntemos a Dios, Señor, ¿hay alguien a quien yo no he perdonado? ¿Hay alguien que hay en mi corazón de una manera inconsciente que está ahí y que tal vez trae dolor a mi vida, que está ahí tal vez como una pequeña espina? Que podemos ignorar, pero que en algún punto va a llegar a ser una infección. Entonces hay que preguntarle a Dios, Dios, ¿habrá algo dentro de mí que aún no he perdonado, que aún no he soltado, de lo cual aún no me he liberado? Y eso era lo que, al menos personalmente, el Señor me llevaba a ver adentro de mí, lo que aún no había sanado por completo. Sí, ¿sabes? Algo que se me venía a la mente es, todos hablamos del perdón y hay prédicas de que el perdón es fundamental y el perdón aquí debes perdonar y perdonar, tienes que perdonar. Y hasta la Biblia nos dice, Jesús nos dice, perdona, hay que perdonar 7 veces 7, pero muchas veces nos quedamos con eso, sí, debo de perdonar, pero ¿qué hago para perdonar? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! O sea, yo ya dije que los perdonaba y ya lo olvidé, pero creo que va más allá de perdonar y... O solo decir que lo hacemos, ajá, ¿verdad? o decir que lo hacemos. Y creo que, así como tú, creo que hay nuestros corazones están bien fragmentados y hay tantos momentos en los que nos ha tocado perdonar, pero una de mis anécdotas y justo fue esta semana, hubo un momento en el que yo estaba, no puedo decir enojada con esta persona porque solo dejé de hablarle por cierto problema, pero yo sabía que no estaba bien, no había un rencor, no había un enojo, no, esa persona ni siquiera me hizo nada a mí, pero yo dejé de hablarle y era con una persona con la que me llevaba muy bien. Y justo esta semana Dios me dijo, me llevó a orar por esa persona y esta semana vine y yo orando por esa persona y orando por esa persona porque diciéndole a Dios, no sé si hay algo, no sé si hay una herida, no sé si hay algo que está lastimando mi corazón aún sin yo saberlo, pero
yo lo entrego en tus manos, quiero perdonar a esta persona, aún si no me ha hecho nada, aún así quiero que esta persona me perdone y quiero perdonarla. Y justo ayer, momento en el que Dios hizo todo en escena y estaba libre el cielo de nubes, como que fuera a llover, y empezó a tronar y llovió. La cosa es que esta persona tuvo un problema y se llevó a la acción en la que una persona me llamó y me dijo que le dijera algo a esta persona. Y yo como que, Dios mío, tengo que hablar. ¿Cómo le hago? Y estaba con mi mamá y mi hermana y me dicen, bueno, me dice, ahora hablarle. Y me dice, yo, no, pero ¿qué le voy a decir? Y me dicen, lo que tienes que decirle, me dicen. Y yo no hallaba la verdad cómo decirle porque me sentía, no sé, la verdad. Y llegó, yo no tenía el valor, sentía en el estómago como que maripositas. Y llegó ese momento en el que vine y llamé a esta persona y le hablé. Me sentía algo, ay no sé, mi cuerpo extraño, porque siento que en ese momento algo se rompió, porque siento que Dios empezó a romper barreras y la verdad yo me sentí libre y sé que fue Dios poniendo la oportunidad para que yo pudiera hablarle a esta persona. Dios es maravilloso y es bien creativo para darnos las oportunidades cuando nosotros se las pedimos. Así que algo que debemos de hacer es decirnos, acercarnos a Él y orar por ciertas personas que quizás creamos o no, tengamos algún conflicto, que nos hayan lastimado. Sé que Dios te va a dar la oportunidad para poder perdonarla y llevar, no solamente decir Dios perdona a estas personas o ayúdame a perdonarlas, sino llevar a la acción, dar ese paso de no solamente palabras, sino a la acción en el que todo en nuestro entorno se lleve la acción de perdonar. Me encantó cómo lo expresas, porque dices que, o sea, fue porque, o sea, ocurrió ahí que empezó a llover, una pequeña llovizna vino a provocar algo. Y esa es una de las cosas que yo digo, wow, ¿cómo es que el Señor se mueve? Porque en muchas ocasiones a veces nos tomamos como que hay inconvenientes, hay un accidente, hay que surgió este problema y cosas como esas, y resulta que era Dios quien estaba preparando todo el escenario para que nosotros pudiéramos enfrentarnos a lo que para nosotros puede representar una barrera, ¿verdad? Tú lo decías, yo no sabía ni qué decirle y qué te dijeron tu hermana y tu mamá. Fue como, dile lo que le tienes que decir. Y es que a veces las cosas pueden ser tan sencillas, pero dentro de nosotros esa falta de perdón crea en nosotros una ruptura de tal manera que para nosotros es como que si representara un abismo entre lo que tengo que hacer y lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos, y tú lo dijiste muy puntual, y creo que es ahí donde todos debemos comenzar. ¿Qué era lo que Jesús decía? Oren por los que los maldicen, oren por los que hablan en contra de ustedes, oren por sus enemigos, porque cuando nosotros oramos por ellos y los bendecimos, entonces el Señor nos da la oportunidad precisamente para poder reconciliarnos con ellos, para poder hacer las paces. Esto me lleva también a pensar en lo que decía el apóstol Pablo, porque él decía que en tanto no sea posible estemos en paz con los demás. Eso significa que pues ni modo, habrán personas con las que no se va a poder, personas que no van a querer arreglar las cosas, con las que ni modo ya no vamos a poder volver a hablar, pero en tanto dependa de nosotros poder estar en paz con ellos, y es ahí donde nos toca que otorgar un perdón, de los cuales yo pienso que es muy difícil otorgar un perdón cuando no te lo han pedido, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca que soltar, a nosotros nos toca que dejar, y cuando oramos por las personas es Dios quien viene
y escucha nuestras oraciones y prepara esos escenarios, esas cosas que a veces nosotros incluso podemos llegar a tachar o decir, no, pues es que este es un desfortunio, este es un problema, esta es una circunstancia difícil, y resulta que es Dios el que estaba preparando las cosas para poder restaurar tu relación con alguien más. Entonces queremos invitarte a que tú puedas primeramente pedirle a Dios, Señor, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Quién dentro de mí todavía me representa un problema? Esa persona que solo la veo y me cae mal. Yo qué sé, pregúntale esas cosas al Señor y el Señor les va a traer a la memoria a alguien, les va a ayudar a recordar, anótenlo y estén orando por esa persona. Cuando ustedes oran por esa persona, entonces se van a dar cuenta cómo el Señor es aquel que prepara el escenario para que sean reconciliadas las cosas, como para, también voy a decir, el que transforma los corazones para poder restaurar lo que está mal, porque a veces algo surge porque realmente hay un problema, hay algo que la otra persona está haciendo, nosotros estamos haciendo, y cuando lo llevamos delante de Dios, Dios viene y cambia nuestra manera de ser, cambia la manera de ser de la otra persona, y esas son las clases de cosas que Dios también hace en favor de nosotros, como ayudarnos a ese perdón, ¿verdad? A poder otorgar ese perdón. Entonces, Jocelyn, a ver, ¿cómo podríamos saber cuando ya realmente hemos soltado a una persona? Cuando ya decimos, bueno, ya no me representa para mí un problema. Bueno, creo que desde el momento en el que nosotros empezamos a la acción, empezamos a sentir esa ligerez en nosotros mismos, esa liberación donde Dios quita las cargas. Y sabes, algo que me llamaba la atención, viví un momento con alguien en el cual acababan de operar, y esta persona, los doctores vienen y la mandan a que esta herida se la lava 3 veces al día, y tenía que lavársela con agua y jabón, desinfectarla bien en la mañana, mediodía, en la tarde. Y creo que es lo que Dios hace con las heridas de nuestro corazón. Pero nosotros debemos dejar que Él las limpie, porque a la hora de limpiarlas va a ser como que tiene que rascar un poquito para poder limpiar bien. Y es ahí donde nosotros sentimos como que, ay, duele, pero es donde Dios va limpiando, y cuando vamos, yo creo que cada vez va sanando más, nosotros nos vamos a sentir más libres y más bien con estas personas. Así que Dios es amor, y antes que todo debemos amar al prójimo, a nuestro vecino, y es ahí donde vamos a reflejar el amor de Dios y la compasión, donde empieza Él a actuar y mostrarnos que esa herida ya está siendo sanada. Y luego de que Él va sanando, llega el punto en el que viene y nos lleva a la acción, en el que otra vez nos pone a exponer esta herida que quizás ya está cicatrizada, pero Él nos quiere mostrar que ya está siendo sanada, porque ya fue completamente sana. Y es ahí donde nosotros no entendemos, porque quizás decimos, Dios, pero si esta herida ya fue hace tiempo, tú ya la sanaste, ya me sentía bien. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a querer recordarnos que Él ya la sanó. Como para decirme, aquí está, terminada la hora. Y respecto a eso, ¿saben? Quiero compartirles acá que de hecho algo así fue lo que el Señor ha estado trayendo como a mi vida recientemente. Ya llevo varios años desde que terminé como mi última relación, y de ahí para acá pues yo siempre tuve muy claro el decir, yo no voy a volver ahí, ¿verdad? Entonces algo que sucedió no hace mucho tiempo
fue que tuve un sueño donde aparecía la persona de mi antigua relación. Y no fue como despertar y decir, ay, el Señor me está diciendo que regrese con mi ex, ¿verdad? Porque no, creo yo que pues el Señor tiene muchas maneras de hablarnos. Y sí, cuando yo me desperté sí me asusté, un poquito, y fue como decir, Dios, ¿por qué estoy soñando después de tanto tiempo? Porque estoy soñando con esta situación, ¿verdad? Y el Señor me decía, vamos a entrar en una nueva temporada. Y yo como de, ok, pero ¿qué tiene que ver con lo anterior? Y el Señor venía y hablaba a mi vida, me hablaba al corazón y me decía, es que aunque esta situación tú ya la dejaste atrás, tú ya has dejado las cosas atrás, eso no quiere decir que cosas que sucedieron allá sigan trayendo consecuencias para tu vida. Él me decía, muchas cosas se quebraron durante ese periodo y actualmente, aunque esa es una historia pasada, es algo que todavía tengo que arreglar. Y eso fue algo que me marcó cuando él me dijo, tengo que arreglar. Lo hablábamos en uno de los episodios anteriores con Jocelyn, cuando hablábamos acerca de que juzgamos muchas veces a Dios y lo vemos a Él como un Dios malo y a veces como ese Dios que te va a castigar y todo eso. Pero esta clase de cosas, esa clase de experiencias cuando nos relacionamos con Dios nos hacen ver que Dios es alguien distinto, que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver, de decir, bueno, yo dejé las cosas atrás, pero Él decía, sí, pero acá hay todavía cosas que se tienen que restaurar, cosas que se tienen que arreglar. Y debo decir que desde entonces sí, el Señor me ha llevado a exponerme, como tú lo decías, a esas cosas que en algún momento se quebraron dentro de mí antes. Y como el Señor mandándome a hacer algo distinto, como incluso a escribir nuevos recuerdos sobre algo que ya estaba escrito, como a volver a trazar algo nuevo. Y una de las cosas que en especial me hablaba el Señor era decir, tengo que trabajar contigo la confianza en las personas, no solo por el área sentimental, sino en cualquier sentido. El Señor me decía que en ese momento, especialmente por lo que estaba pasando, se rompió mi decisión de querer confiar en otras personas. Y entonces ahora Él me decía, necesito enseñarte a confiar en mí primeramente para que aprendas a confiar sabiamente en las personas. Porque eso es parte del perdón. Cuando nosotros decidimos amar a las personas como Dios nos ha amado, cuando decidimos perdonar a las personas como Dios nos ha amado, tenemos que entender que eso lleva consigo la confianza. Muchas personas dicen, bueno, yo perdono pero no olvido. Y la confianza la tienes que volver a construir. Sin embargo, imagínense que Dios hiciera eso con nosotros. Así como en plan de, ok, yo te perdono, pero vas a volver a confiar. Vas a tener que construir tu confianza conmigo porque ya desconfío de ti. Y Dios no actúa de esa manera, sino que al contrario viene Él en primera instancia, es que Dios es un Dios apasionado y nos dice, me los voy a llevar al desierto y allá me voy a ganar su corazón. Ni siquiera es como decir, yo tengo todo para que ustedes estén enamorados de mí, sino todavía dice, voy a relacionarme con ustedes de tal manera que se van a enamorar de mí. Y no de una manera pretenciosa, sino que Él demostrando todo lo que va a hacer para ganarse nuestro corazón. Y dentro de ello, Él es el primero que entrega confianza. Yo leía una frase en esta semana y me gustó mucho porque decía que lo que hace que las relaciones, que los vínculos de las personas puedan permanecer durante mucho tiempo no es exactamente solo el tiempo como tal en sí, sino era la confianza mutua que hay entre las personas. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta entregarle a Dios, siendo que Él no hizo nada, y luego entregarle a otras personas el perdón. Eso conlleva la confianza, decir, bueno, pero voy a volver a confiar en ti, y eso es algo muy difícil. Entonces yo creería que también, así como tú decías, el Señor viene y nos expone a esa clase de cosas para ver qué tanto estamos dispuestos a volver a entregar nuestra confianza, y teniendo en cuenta que esta puede ser vuelta a quebrar una vez más. Porque tristemente así somos los seres humanos. Y quizás este mundo nos hace creer como que esta es una tontería.
como que no deberíamos de confiar en las personas, y yo creo que hasta cierto punto nosotros podemos tener una vida privada, íntima con el Señor, pero eso no quiere decir que es una vida privada de dar confianza a otros seres humanos, porque si no, ¿para qué estamos en esta tierra, verdad? Cuando aprendemos a confiar en las otras personas, esto de alguna manera hace que las otras personas también puedan devolver esa confianza. Claro que eso no va a ser tan sencillo como se dice, porque las otras personas también tienen sus propias quebraduras, tienen sus propias heridas, y eso hace que para ellos también sea difícil, pero eso no significa que no se puede, ¿verdad? Entonces es ahí donde, ¿qué nos queda? En primera instancia, lo decimos hace un rato, poder depender 100% totalmente de Dios, que Él es quien nos va a guiar, que nos va a ayudar a otorgar el perdón, y orar por otros, no como pidiendo justicia, ¿verdad? Sino así como en plan de, Señor, que caiga fuego del cielo sobre esa persona, porque yo creo que así cualquiera oraría, sino orar para bendecir a las personas. Y esto nos lleva precisamente a exponernos a esa clase de situaciones donde decimos, Señor, pero pensé que me estaba sacando de esto. Y bueno, el Señor viene y te expone. ¿Por qué? Porque lo que quiere es formar en ti una confianza sólida, primeramente en Él. Que Él sabe por qué hace las cosas, que Él sabe por qué aprieta las heridas, porque las está sanando. Y que luego aprendamos también a entregar confianza a los demás, entendiendo que se pueden equivocar. Pero eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Él nos entrega a nosotros. Y muy importante, yo voy a mencionar dos versículos de la Biblia, y yo quiero que tú me digas qué piensas. Porque primero, Pedro nos habla en sus cartas. Bueno, él nos decía ahí que, y yo sé que esto habla, eso es respecto al matrimonio, pero esto es un principio que nosotros podemos entender, porque Pedro le hablaba a los esposos y les decía que muchas de sus oraciones tenían tropiezo por su manera de ser con sus esposas. Y lo sé que Pedro estaba hablando acerca de los matrimonios, pero ese es un principio bíblico, no para decir esto solo sucede en el matrimonio, sino esto sucede en toda relación. Y muchas de nuestras oraciones y nuestras bendiciones tienen tropiezo precisamente por nuestra manera de actuar con otras personas, porque actuamos con rencor, que actuamos con venganza, actuamos con desconfianza, y entonces todo esto viene a romper no solo dentro de nosotros, también a las otras personas, sino que a destruir las promesas de Dios para nuestra vida. Y una prueba de ello también es Job. En el capítulo 42, versículo 10 se nos dice que cuando Job oró por sus amigos, aquellos que estuvieron ahí, va de darle palo, que hablar del conocimiento de Dios y un montón de cosas, pero no desde el amor de Dios. Entonces dice que cuando Job oró por ellos, entonces Job recobró la salud, su cuerpo fue restaurado y fue bendecido, y se le multiplicó todo lo que tenía. Entonces esto de hecho nos viene a demostrar algo que está comprobado científicamente, y es que hay muchas enfermedades que hay en los cuerpos precisamente a causa de la falta de perdón. El rencor dentro de nosotros es como una raíz de amargura que tragamos y que ahí se está pudriendo dentro de nosotros, y esto es algo terrible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aprender a perdonar y entender que esto es el peor de los males. No solo nos está distanciando de otras personas, sino que también está trayendo cosas negativas a nuestra vida. Desde que Dios no obra en favor de nuestras oraciones, porque ¿con qué cara le decimos, Dios, ayúdame, bendíceme con esto, por favor, perdona mis pecados? Y Dios como, ya perdonaste fulanito y a sutano, y uno como, no, Dios, es que mira lo que me hicieron, ¿verdad? Pero entonces, ¿con qué cara le pedimos a Dios que nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar a otros, verdad? Y es ahí donde nosotros mismos ponemos tropiezo en nuestras oraciones, tropiezo en nuestras bendiciones, e incluso podemos acarrear enfermedades a nuestro cuerpo. Y no estoy diciendo que todas las enfermedades vienen a causa de ello, pero sí hay muchas enfermedades a causa del rencor y de la falta de perdón, y algo que me impresiona es que dentro de ellas está considerado el cáncer, que es un gran porcentaje de las personas que llegan a obtenerlo, que viene por causa de esto. Y vuelvo y repito, no es la regla general, pero sí hay un gran porcentaje de ello. Entonces, esto sí es algo muy alarmante, de lo cual nosotros tenemos que considerar. ¿Y qué piensas tú respecto a eso, Jocelyn? Creo que así como te contaba mi anécdota, yo vine y oré
porque quería perdonar a esta persona y porque quería que también esa persona me perdonara. Y creo que así como Job, él empezó a orar por sus amigos. Y como antes hablábamos y decíamos en el libro de Job, en ningún momento deja de llamarlos sus amigos. A pesar de cómo ellos se comportaron, nunca los dejó de llamar amigos. Y él oró por ellos. Así que creo que es algo bien importante. Y de hecho la Biblia lo dice, oren unos por otros. Así que Dios es amor, y si amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Si lo amamos, aunque el prójimo no ayude, debemos de orar y amarlo, porque de esa misma manera nos ama Dios a nosotros. Y siempre mantenerlos en nuestras oraciones. Y sabes, algo que me di cuenta hace poco, hace unas semanas, y era que yo empezaba a orar, y si realmente nos ponemos a orar por las personas, creo que no terminamos de orar nunca. Totalmente. Creo que es algo que deberíamos de hacer, y tomar un momento en específico con Dios y hablar con Dios sobre estas personas que quizás nos han lastimado, nos han dañado, o con las que quizás no simplemente tienen que haber algún problema, algún conflicto. Simplemente si no se llevan bien o no se caen bien, ora por esta persona, para que esas barreras se vayan, para que esas barreras Dios las rompa y quizás hasta se puedan conocer y puedan hacer amigos, ¿verdad? Así que creo que algo que debemos de hacer es orar por nuestro prójimo. Nos hayan lastimado, no nos hayan lastimado, los amemos o no, sean difíciles de amar, pero debemos de mantenerlos en nuestras oraciones, tomando un momento con Dios específico, en acercarnos a Dios. Bueno, Dios, quiero hablarte sobre estas personas. Me han lastimado, pero quiero perdonarlos. Ayúdame a perdonarlos. Quiero que seas tú poniendo tus manos. No yo, sino seas tú. Y sé que Dios hace cosas maravillosas. Y Dios te va a llevar a ese momento específico. Él va a arreglar toda la escenografía y te va a dar esa oportunidad en la cual tú vas a llegar a perdonar a esta persona, a estas personas, porque sé que tenemos muchas heridas, somos fragmentados, pero déjalo en las manos de Dios, que Dios meta su mano y tú solo deja que Dios actúe y verás cómo Dios hace las cosas perfectas. Amén. Por último, solo quiero dejarles con esta frase, y es decirles que un hijo de Dios tiene que tener el perdón en la mano, dispuesto a entregarlo desde antes que sea lastimado, así como Jesús lo hace constantemente con nosotros. Y la próxima vez que le digamos a Dios, Dios, es que este prójimo es tan difícil de amar, recordemos que nosotros a veces también somos así, difíciles de amar, que no siempre somos fáciles de amar, pero aún así Él nos ha mostrado su amor inmensurable. Y pues ¿quiénes somos nosotros entonces para negárselos a otros? Tanto así como Dios nos ha amado a nosotros, es que Él nos envía a amar a otros, y en eso vamos a ser reconocidos que verdaderamente somos sus discípulos, dice su palabra. Entonces es algo que necesitamos hacer, y yo quiero pedirte, Jocelyn, que nos guíes en oración para orar precisamente para que cada persona que está escuchando este podcast pueda ahí donde estar en este momento, como tú decías, así de esa misma manera sentir la libertad, esa ligereza de cuando se nos quita el peso del resentimiento y el perdón es otorgado, que cada persona también pueda ser libre en este momento también. Así es, así que tomemos ahí donde nos están escuchando, conecta tu corazón a Dios
y expone tus heridas a Él, para que Él las sane, para que Él las vende, para que Él restablezca tu vida. Porque a eso vino Él, a sanar a los quebrantados de corazón, a los que estaban cautivos por problemas, por heridas, por todo momento en el cual quizás te dañaron. Dios vino a sanarte, a liberarte. Amén. Y Padre Celestial, gracias porque sé que tú estás acá en medio de nosotros. Sé que tú hablaste a nuestras vidas y sé que hablaste a las vidas de las personas que nos están escuchando. Gracias por tu amor, por tu inmensurable amor, por tu sublime amor, por tu eterno y tierno amor que nos das cada día, cada segundo, cada momento. Estás ahí dándonos tu amor, abrazándonos. Gracias por tu amor. Gracias por las personas que están escuchándonos, por Katy, por mi vida. Gracias porque nos tienes acá y ahora y en este momento. Te pido que seas tú sanando nuestros corazones. Recibimos tu perdón porque sabemos que te hemos fallado, pero sabemos que tú nos das tu perdón mucho antes de que nosotros ya te hayamos fallado, y pagaste nuestras deudas en la cruz del Calvario. Ahí nos entregaste tu perdón, aún sabiendo lo que íbamos a hacer contra ti. Tú ya nos habías perdonado. Lo aceptamos tu perdón, ese perdón que cubre toda herida. Gracias, Padre. Así también quiero pedirte que seas tú ayudándonos a perdonar, que seas tú poniendo esa semilla de perdón en nosotros, en nuestros corazones, que seas tú sanando toda herida, toda fisura, todo resentimiento en nuestros corazones, todo aquello que nos haya fracturado, todo aquello que nos haya roto. Sé tú, Padre Celestial, reconstruyendo, sanando, vendando, dándonos de libertad. Esa libertad, ese gozo, esa paz que solamente tú puedes dar. Padre Celestial, ayúdanos a perdonar, a que nos acerquemos a ti, te entreguemos nuestro corazón roto, fragmentado, creyendo en que tú lo vas a sanar, lo vas a limpiar, lo vas a renovar y nos darás un nuevo corazón. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos quita esa carga en nosotros cuando recibimos tu perdón y cuando lo entregamos. Ayúdanos a reflejarte y a llevar tu perdón, a compartir tu perdón y llevar tu amor a cada alma, a cada persona, a cada nación. Gracias, Padre, por este momento, porque has hablado a nuestras vidas, porque hemos pasado un momento en el cual hemos escuchado tu voz, en el cual hemos estado y compartido contigo, Padre Celestial. Gracias porque nos has mostrado, nos has guiado un poco más a lo que tú quieres para nuestras vidas, a lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a escucharte, a obedecerte y a ser hacedores de aquello que tú nos llevas a hacer, a perdonar, a llevar perdón. Aún así nos hayan hecho o no nos hayan hecho daño, ahí compartir tu hermoso, maravilloso perdón. Bendigo las vidas de las personas que nos están escuchando y de las que nos van a escuchar. Bendigo a este podcast, bendigo a esta radio. Que seas tú bendiciendo, llevando tu amor a toda persona, a toda nación.
Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jocelyn. Y bueno, pues allá cada uno de ustedes les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que esto les ayude a ser libres de toda clase de ataduras. Les mandamos un fuerte abrazo y no se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales de Conexión Radio 20. Allí pueden encontrar también otros programas que también van a bendecir sus vidas totalmente y pueden escucharlos en la radio en línea a través de www.conexionradio20.com y no se pierdan de esta bendita programación que realmente está edificando y ahí trayendo muy buen contenido que nosotros necesitamos conocer y compartir a otras personas también. No se olviden de que estamos en Fragmenta 2 Podcast, donde ustedes pueden seguirnos en Instagram y estar ahí al tanto de contenido exclusivo que estamos subiendo para ustedes, material que bendice y edifica sus vidas también. Así que eso ha sido todo por este episodio. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente y esperamos que tengan una bendecida semana en la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.